Bienvenidos, les recibimos aquí en su casa, en su lugar, a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones aldeanas SADCB. Les recibimos, tomen su lugar en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, le recibe con el breviario de Arcano Informa, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, por hacer realidad que cumplamos con este legado que nos dejó mi hijo Mario Luis en su fructífera, aunque breve, estancia de 1 año y 9 días de residencia terrena para México, Latinoamérica y el mundo. Y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, que son los que marcan la línea editorial de Publicaciones Aldean, libre, autónoma y soberana. Ciudad de México, 5 de julio, anunció la autoridad electoral mexicana que se revisarán los votos de al menos 54.5% de las urnas de la elección presidencial del domingo. Daban ganador ya a Enrique Peña Nieto del opositor PRI. El zacatecano Ricardo Monreal Ávila tildó de impostor a Peña Nieto. No hay presidente electo y quien se haga pasar por este título es un impostor. Bueno, pues ¿qué dirá don Ricardo Monreal Ávila de que durante 6 años el señor, su jefe, Andrés Manuel López Obrador, siempre se postuló, se catalogó como presidente legítimo? Ciudad de México, el candidato del PRI y virtual ganador de las elecciones presidenciales de México del pasado domingo, Enrique Peña Nieto, en una entrevista exclusiva con la BBC Mundo, negó que su partido se apartara de la legislación electoral o que sobornara a los electores a cambio de su sufragio. Dijo que los videos sobre compra de votos pueden ser armados y orquestados. En Motocintla, Chiapas, continúan desde las 9 horas de este 5 de julio la sesión del Consejo Municipal Electoral para cotejar las actas de las elecciones del 1 de julio. Se habían suspendido el 4 de julio por falta de garantías, ya que estaban contando con la presencia de desconocidos que querían entrar a la fuerza al Consejo Municipal Electoral. Ciudad de México llamó a la prudencia, al respeto de las instituciones, a la tolerancia y a la manifestación pacífica de las ideas. Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Así respondió a la agresión que sufrió el 4 de julio de los supuestos integrantes del movimiento Yo Soy 132, que tienen rodeado al IFE desde el domingo y ya usurparon funciones de policía porque revisan las cajuelas y piden identificación de los que quieren pasar por esas calles que están alrededor del IFE. Y cuando reconocieron al consejero presidente, pues muy agresivos, intentaron impedir su entrada a las instalaciones del IFE, golpearon su vehículo y lo insultaron. Ciudad de México, defendió el senador panista guanajuatense Luis Alberto Villarreal García la legalidad en el proceso electoral del 1 de julio, sin dejar de denunciar las irregularidades que habrían permitido el triunfo del priista Enrique Peña Nieto. Ciudad de México, informó en conferencia de prensa el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández Aceves, que el presidente Felipe Calderón regresó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de Ley General de Atención a Víctimas de Delito, al considerar que presenta imprecisiones y que no es nada más el Ejecutivo Federal, sino también los gobernadores los responsables de atender a las víctimas, por lo cual se hicieron observaciones y propuestas para mejorar y garantizar la protección de las víctimas. Y ahora le comentamos a nuestros queridos arcano escuchas desde la Ciudad de México que, obligada a la 62ª legislatura, la próxima del Congreso de la Unión, que tomará posesión el 1 de septiembre, a establecer acuerdos y mayores consensos para sacar adelante las reformas, luego de que, según el resultado electoral, ningún partido o coalición tendrá mayoría en el Congreso, coincidieron en señalar diputados del PRI, PAN y PRD.
Ciudad de México, expulsarían en 6 meses más del PAN al expresidente Vicente Fox Quesada por los actos desleales y la promoción de un candidato diverso sin que exista pacto o alianza con base en los estatutos del organismo político. Ciudad de México, aumentará la población mayor de 65 años registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Del 12% en 2010 pasará los derechohabientes, pensionados y jubilados en el IMSS al 43% en el 2050. Está a la vuelta de la esquina, que sumado al gasto médico destinado a enfermedades crónicas y la demanda de los derechohabientes presionarán las finanzas del Seguro Social. Dice una legisladora perredista. Ostuacán, detuvieron elementos, fíjese usted, querido Arcano Escucha, detuvieron elementos de la policía adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a 6 sujetos a quienes se les acusa de haber participado en la huida de los 2 matapolicías y un sicario el pasado lunes. Entre ellos, a que no adivina usted, se encuentra el director de la policía de Ostuacán, Alejandro de la Torre Castillejos. En el Arcano de Latinoamérica, desde Guatemala le compartimos a nuestros queridos Arcano Escuchas algo lamentable. Sin que exista una guerra declarada en América Latina, 27 periodistas han sido asesinados en el subcontinente en los primeros 6 meses de 2012. En México fueron asesinados 11, en Brasil 6, en Honduras 5, en Colombia 2, en Bolivia 2 y en Argentina 1. Esto, según el balance de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, la CIAP de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP. París, afirmó el líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, que la destitución del presidente paraguayo, el obispo Fernando Lugo, fue un golpe de Estado fraguado por Estados Unidos allá en Paraguay. Esta declaración la hizo durante una visita a Caracas para participar en el foro de Sao Paulo. Y en Asunción, ya que hablamos de Paraguay, declaró el gobierno paraguayo de Federico Franco, que ni él mismo cree que sea presidente, persona no grata al embajador de Venezuela, José F. Javier Arrue de Pablo, al considerar que el canciller venezolano Nicolás Maduro se inmiscuyó en asuntos internos de Paraguay en la crisis por la destitución del presidente Fernando Lugo. La respuesta de Venezuela, pues, es rápida e inmediata. Deja de suministrar diésel a Paraguay. Buenos Aires. Anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Casa de Gobierno que el Banco Central ordenará a los principales 20 bancos privados del país que establezcan línea de crédito para la producción de bienes y servicios, en particular a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. En Buenos Aires, ya que estamos allá por el país austral, termina este jueves un juicio histórico en Buenos Aires. Por primera vez, los exdictadores Reinaldo Vignone y Jorge Rafael Videla, con otros exmilitares, serán sentenciados por el robo de bebés nacidos de madres cautivas durante sus dictaduras. En Arcano del Mundo le compartimos a nuestros queridos Arcano Escuchas desde Bruselas. El Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo redujo hoy sus tipos de interés con el fin de impulsar la recuperación del crédito y de la economía. Un especial de Radio Francia Internacional. París, harán público las autoridades este jueves 5 de julio el informe final de la investigación sobre el accidente del vuelo Río-París de Air France en 2009. Una fuente cercana al caso informó en la víspera que el accidente se debió a errores humanos, fallas técnicas, procedimientos inadaptados y perturbaciones climáticas. París, la actividad sexual es otra de las víctimas de la crisis económica que azota Europa, revela una encuesta, y pues no nada más a Europa, sino a todo el mundo. A la pérdida de millones de empleos hay que agregar la creciente inapetencia sexual de miles de europeos. Las cuentas bancarias en rojo generan estrés, lo que nunca ha favorecido a la pasión. Y eso pues es grave, porque si esto está pasando en la capital mundial del amor, imagínense lo que pasa en el resto del mundo. En París nos reportan que inculparon a Didier Lombard, exdirector de France Telecom, una de las mayores empresas de Francia. Bueno, pues lo inculparon por acoso moral en la investigación por la ola de suicidios de empleados en 2008 y 2009.
Lombard abandonó el cargo en 2010 tras una treintena de suicidios en medio de una profunda reestructuración. Naciones Unidas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió sobre la urgencia de recursos para continuar asistiendo a los refugiados que huyen de los estados sudaneses de Kordofán del Sur y Nilo Azul. Y bueno, pues desde París nos reportan que hay varios eventos, porque Argelia está de manteles largos, está celebrando el 50º aniversario de su independencia y por ello pues hay varios eventos en el Instituto del Mundo Árabe, el Centro Cultural de Argelia en París y diversos museos con motivo del 50º aniversario de la independencia de Argelia. La colonización francesa duró más de un siglo, de 1830 a 1962, y terminó con una sangrienta guerra de liberación que dejó cerca de 500.000 muertos. Argelia obtuvo su independencia el 5 de julio de 1962. Y con esta nota, pues pasamos inmediatamente al arcano del arte y la cultura, en donde en París pues se recordó que partió al astral hace 20 años, el 4 de julio de 1992. Hace 20 años ya, 20 años no es nada, el tanguero Astor Piazzolla. Las 323 obras que se le atribuyen oficialmente marcaron un antes y un después en el tango. Llevan la marca de una ruptura con las formas tradicionales de este género, pero no con la esencia misma. El espíritu del 2x4 pervive. En París acaba de estrenarse en el Teatro Mécène 93, en la localidad de Bobigny, aledaña a París, una puesta en escena de la ópera de Mozart, La Finta Giardiniera, firmada por Stephen Taylor, con el concurso de los solistas del Atelier Lírico de la Ópera de París y la Orquesta Atelier Ostinato, dirigidos en alternancia por el francés Guillaume Tournière y el español Iñaki Encina Ollón. Y en el arcano deportivo está nutrida la información. Ciudad de México se despide a las 20 horas de este jueves 5 de julio el seleccionado masculino de fútbol olímpico en un partido con el recién ascendido a la primera división, el León, los Esmeraldas de León, en el Nou Camp, a 22 días de los Juegos Olímpicos de Londres. Y en la Ciudad de México nos reportan que se mantiene por segundo mes consecutivo México en la posición de 19 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, con base en su listado del mes de julio del 2012, en esta ocasión con 832 puntos. En Guatemala ya está el cuarteto mundialista. Guatemala, Panamá, México y Costa Rica avanzaron a las semifinales del campeonato de futsal de la CONCACAF. Y en San Pablo, Boca cayó por 2-0 ante Corinthians por los goles de Emerson en el partido de vuelta de la final. Y el equipo brasileño, pues ¿qué cree usted? Ya ganó su primera Copa Libertadores. Y en el estado del tiempo, desde la capital azteca nos reportan que pronosticó para este jueves 5 de julio el Servicio Meteorológico Nacional de México que se prevén lluvias moderadas a fuertes con tormenta eléctrica sobre la mayor parte del territorio nacional mexicano. La depresión tropical número 4E se ubica a las 3 horas tiempo universal a 775 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 1040 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado aquí en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, transmitiendo cerquita de las 14 horas, tiempo del Centro de México, desde arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora cibernética de Publicaciones Aldeanes, ADCB, y su portal arcanopolitico.com. No nos falle, les esperamos. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes, ADCB, les espera para que compartamos ese su espacio que es suyo, para que tenga una información con otra forma de escuchar para ver el mundo.